Vamos a hablar con alguien a quien yo conozco como el Yayo, sobre todo porque nos conocemos a través de Twitter. Y dejen quitar esto de momento, aunque es efectivamente Jorge Matías, autor de Vinagre. Y me pide él, yo decía, ¿cómo te presento? Dice él, basta decir columnista, escritor y obrero del metal, no necesariamente en ese orden. Creo que esto es suficiente y bastante explicativo. Sí y no. Es escritor, evidentemente acaba de sacar este libro, es columnista, por cierto, a mí me toca leerlo porque es columnista de La Voz de Asturias, que es uno de los 3 periódicos que tenemos aquí en Asturias, uno de los 3 periódicos de la comunidad autónoma, y es obrero del metal, y siempre lo ha sido, porque lleva muchísimos años siéndolo, ya nos contará algo de eso. Y pues esto es lo que queríamos hacer con él, el señor Jorge Matías, conocido, insisto, por mí y por más de alguno, como el Yayo. Perdón, me estoy cambiando de identificado aquí para que no sepan quién soy yo y quién es él. Jorge, muchísimas gracias por gracias a ti. Hablar con nosotros. Decíamos que has sacado un libro. Mira, yo voy a empezar por una cuestión que me ha llamado siempre la atención. A mí me ha molestado siempre que hablen de alcohol y drogas. Es que el alcohol es una droga, ¿no? Tiene peculiaridades, pero es una droga. Y la separación, creo que tiene razones históricas o sociológicas, pero en tu caso, ¿cómo ves esta separación que hace la gente de las drogas y el alcohol? Hombre, es una separación que es debido a que el alcohol es legal y el alcohol está muy metido en nuestra cultura, pero en realidad el alcohol es una droga, igual que el hachís o la cocaína. Es una droga exactamente igual. Hace unos días estuve en televisión y se me ocurrió decir en directo que el alcohol es una drogadura. Y bueno, pues parece ser que sentó bastante mal y me empezaron a decir de todo. Pero me llamaron hasta puritano y todo, ¿sabes? O sea, a ver. Por decir algo que es una obviedad, realmente, tampoco... Es una obviedad. Sin embargo, el alcohol se puede consumir sin que sus efectos sean los de las otras drogas duras. Es decir, alguien se puede tomar una cerveza diaria, no le hace bien. Esto hay que dejarlo muy claro. Y hay una compañera, Azucena, la periodista, que hizo un análisis profundísimo de la literatura existente, y el alcohol no es bueno. No es sano un vasito de vino, no es sana una cerveza, pero tampoco te emborracha. Pero te puedes tomar una cerveza sin emborracharte, sin sentir los efectos del alcohol como drogadura. Y eso quizás es lo que lo suaviza un poco, ¿no? Es una sensación de control que tiene la gente cuando bebe. Pero realmente, pues, o sea, el alcohol, como dijo Azucena, como explicó Azucena en el artículo, realmente sí, es nocivo, porque es tóxico realmente, ¿sabes? Que eso no creo que se pueda discutir. Entonces la gente no cree que el alcohol pueda actuar como las demás drogas, porque está muy metido en nuestra cultura y porque tú te bebes una caña y bueno, no pasa nada. El problema viene, o sea, no es que sea un problema en sí, sino que yo creo que en España por lo menos no somos conscientes de que, mucha gente no es consciente de que el alcohol es una droga. Entonces se bebe con cierta alegría, con cierta, pues un poco pues inconscientemente, y realmente la gente no entiende que bueno, primero, cuando te dicen que yo me tomo una cañita, generalmente no suele ser una cañita, ¿no? Suelen ser más. Pero la gente no es consciente de que, bueno, que yo tampoco es que tenga un concepto, o sea, tampoco es que quiera prohibir nada, ni no tengo afanes prohibicionistas, ni nada, pero simplemente, o sea, no entiendo, y bueno, creo que en Vinagre lo digo, esa distinción entre el alcohol y otras drogas. O sea, lo mismo que dice alguien que no, pero si te tomas una caña no pasa nada, es que eso te lo puede decir alguien que fuma hachís. O sea, claro, es que me fumo un canuto y no pasa nada. Joder, pues si ya sabemos todos que seguramente no pasa nada, porque no todo el mundo que consume termina siendo un adicto. Pero
creo que no es lógico tener al alcohol en ese estatus tan privilegiado que tiene. Yo creo, hay un fenómeno histórico que yo me gustaría mencionar. Hubo una época en que era mejor el alcohol que el agua. O sea, Claro, si tomabas vino o tomabas cerveza, te ahorrabas tomar el agua asquerosa. Claro, porque por el agua entonces pues no era muy sana, porque podía portar cualquier enfermedad, ¿no? Pero es que ahora mismo no es el caso de España. Exacto. Pero vamos, es una de las bases históricas del alcohol. El problema es este. A ver si tú estás de acuerdo conmigo. Los efectos graves del alcohol siempre los vemos como un error, como un problema del alcohol. Siempre los vemos no como un problema del alcohol, sino como un problema de voluntad y de la persona. Es decir, si tú estás enganchado a la heroína, tú eres víctima de la heroína. Sí. Pero si tú bebes mucho, pues eres un borracho. Bueno, realmente eso le pasa a todos los adictos, ¿no? Que les dicen que lo suyo es una enfermedad moral. Pero con el alcohol es peor todavía. Porque con el alcohol te dicen efectivamente, o sea, a mí me lo han llevado a decir, Me han llevado a decir, bueno, pero nadie te obligó a tomar la primera cerveza. O sea, es una cosa, o sea, eres moralmente un poco flojo, ¿no? Y has caído en una adicción por tu propia debilidad, ¿no? Y la gente no es consciente de que el alcohol, lo que decíamos antes, es una droga y que, bueno, en realidad nadie que beba está a salvo, ¿no? No hay una seguridad al respecto. Y claro, no es solo, o sea, no es una enfermedad moral. Ya. Sí, no, es una dependencia física y clarísima y problemática. Pero vamos a ver qué es lo que lo hace socialmente muy aceptable para luego ver el problema que tenemos con los que no bebemos, que es mucho donde quiero yo llegar. Pero tenemos una idealización también de la droga, y se ha hecho con otras drogas, pero el alcohol es el jefe. De los artistas, pues beben, ¿no? Sí. Yo la mayoría de los escritores que conocí en la época que yo empecé en la literatura, todos bebíamos, ahora nadie bebe. Tú te dabas cuenta que escribías borracho y luego cuando te leías en la mañana había que corregir un montón, te sentías un genio. Entonces decías, soy Dostoyevsky, y en la mañana te leías y decías, soy una puta mierda, ¿qué es esto? Y te tienes que corregir. Y a los músicos les pasaba, sentían que estaban tocando muy bien la guitarra y cuando oían la grabación, Claro. La mayoría de los que sobrevivimos ya no bebemos, pero están los que se quedaron. Entonces, ese mito de Bukowski, Hemingway, Poe no, que se ve más como un enfermo, es potente para nuestras generaciones. Sí, porque es una romantización del alcohol. O sea, y es muy conveniente sobre todo para los fabricantes de alcohol, ¿no? pero realmente, o sea, yo recuerdo que cuando estaba escribiendo Vinagre, estuve leyendo qué decían algunos escritores, ¿no? Del alcohol. Y Raymond Carver, por ejemplo, que era alcohólico, él dijo en una entrevista que todo lo que había, él cuando bebía no podía escribir, porque cuando se ponía a escribir bebido, lo que escribía era una puta mierda. O sea, básicamente. Entonces, hay mucho mito en eso. De hecho, Bukowski mentía más que hablaba. ¿Sabes? Con respecto, sí, claro, es que y bueno, ese mito pues ocurre en la literatura, ocurre en la música, en el rock and roll, por ejemplo, es una constante. O sea, la gente, pues eso, hay rockeros que, bueno, pues, que son o han sido politoxicómanos. Y ese mito está muy anclado en nuestra cultura y además es muy cool venderlo. Que es lo que pasa un poco con Bukowski, que él vendía eso. Sí, Bukowski hizo su propio mito. Yo el otro día leía a alguien como Lizzie Hale, que en este momento es una de las grandes del rock, de Hailstorm, contando como si que a los 40 años lo que quieres es irte a dormir y luego hacer ejercicio y no bebas porque mañana tienes que hacer un show y lo tienes que hacer bien. Claro. Y ya no es cool hacer un show como los que hacían, no sé, Ozzy Osbourne, absolutamente enloquecido, o algunos peores. Sí. Ahora,
para dejar de beber. Para algunos es relativamente fácil. Yo dejé de beber de un día para otro, dije, ya no bebo más. Me empezó a dar una alergia rara al alcohol, me hinchaba yo y me ponían rojas las encías y dije, pues esto no es bueno para mí. Pero bebí. Y dejar de... Siempre para mí dejar de beber, dejé de beber ya, lo dejo de hacer ya, como dejé de fumar. Pero para muchas personas fue como, oh, qué hazaña de la voluntad. Sí. Yo leyendo Vinagre veo que hay un esfuerzo. Oye, estás habituado, pero tampoco te mata. Tampoco es un cold turkey de heroína o algo así. Que también lo queremos quizás endurecer demasiado, ¿no? Por conveniencia de Alcohólicos Anónimos o de alguien. O sea, a mí me costó porque, bueno, realmente tengo una dependencia. Y el alcohol tiene una cosa, que el síndrome de abstinencia del alcohol te puede matar, el delirium tremens. Te puede dejar, te puede llevar al hoyo. A mí me costó y sobre todo, o sea, bueno, muchísima ansiedad cuando lo dejé, porque yo estaba muy enganchado. O sea, yo es que bebía cantidades que eso no es normal. Yo no bebía con normalidad, ¿no? Y lo que pasa que yo, o sea, eso de que cuando alguien te viene, oh, joder, joder, qué admirable y tal, y, bueno, tampoco pretendo ser un héroe, ¿sabes? O sea, yo lo dejé y creo que sí que hay un poco de mito, porque pues quizás sea debido a Alcohólicos Anónimos, realmente no lo sé. Pero es que cómo lo pasas cuando dejas el alcohol depende del grado de dependencia que tengas. Y yo, pues, prácticamente todo mi tiempo libre lo dedicaba a beber. Yeah. Y eso, o sea, es que hay días que yo tengo borrados de la memoria por completo. Sí. Como decía un amigo mío, no tengo lagunas, tengo océanos mentales. Sí, es un poco eso, sí. O sea, yo días, bueno, estoy seguro que si me pongo a buscar, pues semanas enteras que no recuerdo casi nada. Entonces, sí que, o sea, cuando alguien me viene y me dice, joder, tío, qué admirable y tal, y bueno, pues no es admirable, o sea, no sé si es admirable o no, pero yo me vi en una situación que la única opción que tenía era seguir bebiendo o dejar de beber. Yo no tenía más. Y me costó, porque claro, tuve que romper con muchas cosas, tuve que cambiar mi vida por completo, casi tuve que aprender a vivir, porque llevaba muchos años metido en eso. Antes de llegar a eso, que creo que es lo esencial, yo tengo muchos amigos, amigos con diabetes que de todos modos bebían y entonces hacían los cacharros con Pepsi Cola Light, sí, porque así no afectaban la diabetes. Y decías, claro, Carlos, no hagas eso. Y 40 años muerto, ¿no? Pero tenía un amigo que tenía un problema, un alcohólico mexicano, que aún vive, por suerte, lo logró sacar, pero que me venía a llorar porque no encontraba un lugar no religioso donde lo ayudaran. Sí, y Alcohólicos Anónimos es una organización religiosa esencialmente. Y ser alcohólico y ateo era entonces lo peor que le podía pasar. Sí, es que de hecho es lo que me pasó a mí un poco, ¿sabes? Porque como las opciones de la sanidad pública en Madrid eran, en Alcalá de Henares donde estaba yo, pues eran un poco escasas. Y el propio médico me dijo de buscar ayuda en una de las múltiples asociaciones que había para drogodependientes en el barrio. Que generalmente, bueno, pues estaban casi todas, ha pasado un dato por aquí, estaban casi todas dedicadas a la heroína, pero también te podían ayudar. O sea, también iban alcohólicos allí. Y claro, yo soy ateo. O sea, mal tener que meterme en una organización religiosa tipo católica, pero si encima es una evangélica, pues ¿para qué queremos más, no? O sea, muchas de esas asociaciones eran evangélicas. Entonces, yo no vi opciones. Porque claro, yo leí folletos de Alcohólicos Anónimos. Y a mí eso no es una religión. Yo no lo puedo evitar. O sea, eso los 12 pasos, todo ese rollo, que hay una fuerza superior a ti y todo esto, ¿sabes? O sea, pues, pero ¿por qué tiene que haber una fuerza superior a mí? ¿Por qué? Como si fuera algo misterioso, algo, no, solo soy un adicto. No hay una fuerza superior, esto es más ciencia que otra cosa, ¿no? O sea, no hay milagro, no hay una fuerza superior que me esté induciendo a esto, ni una fuerza superior que me vaya a sacar de esto. O sea, yo salí de allí, o sea,
salí porque salí yo. No le pedí nada a nadie. No hubo un ser superior que me sacara de la adicción. Ahora, hablabas de algo, yo lo creo que es parte del vivir sin beber. Yo cuando dejé de beber descubrí que había cosas que no sabía hacer. Porque todo se hacía, por lo menos en la sociedad, lo hacías bebiendo, ligabas bebiendo, hacías amistades con las que te ibas a tomar la copa, aunque no te emborracharas, es que ese es el punto, aunque no llegaras al exceso, la sociedad estaba absolutamente empapada del alcohol, y por lo tanto hay que descubrir cómo se hacen ciertas cosas que no se saben hacer, como divertirse, como bailar, como a veces sexar. Sí, o sea, cuando yo dejé el alcohol tuve que aprender a vivir, porque todo lo que hacía giraba en torno al alcohol. De hecho, en España, o sea, hasta cuando quedas para jugar a una pachanga de fútbol con los colegas, al final sales a beber. Después, o sea, todo gira en torno al alcohol, o vas al cine o al teatro y al final terminas bebiendo. Entonces, yo tuve que replantearme todo eso. Y realmente, o sea, me sentía muy extraño al principio, porque ir a un concierto sin beber. Yo no había estado en un concierto sin beber en mi vida. Y más la música que escucho yo, porque la gente suele beber bastante. Y bueno, beber, si solo fuera beber, pues. pero al final, pues es eso, porque como toda la sociedad, o sea, la sociedad en la que vivimos está enfocada a una forma de diversión concreta, que es el alcohol, en mayor o menor medida, pues al final te sientes desubicado, además. Y yo, pues, tuve que cortar muchos vínculos que tenía y aprender a ir a un concierto sin beber, a no tener que beber antes o después del cine, a irme a merendar a una cafetería y no beber, por ejemplo, ¿sabes? Que eso, pues, yo no lo había hecho nunca, antes de dejar de beber. Entonces, todo, y cuando salía de trabajar, pues yo lo que hacía era beber. Entonces, pues, en vez de beber, pues dices, pues no, me voy a mi casa a leer o a ver una película. Pues todo gira en torno al alcohol. El ocio en España, casi todo gira en torno al alcohol. Y en todo el mundo, en algunos lugares más que en otros, pero tenemos el fenómeno, tu entorno cambia, porque la gente que bebía, no, el mío no cambió, el mío lo que pasó es que empecé yo a enterrar a amigos, es horrible, pero que me mató más gente el alcohol que la heroína, que en México pues no tuvo el boom que desgraciadamente tuvo aquí. Pero la sociedad en general te ve mal si no bebes. Sí. No tus amigos, no tu familia, la masa alrededor. La gente, sí. Hombre, yo muchas veces he oído a gente decir que no se fía de alguien que no bebe. Eso yo lo he oído, vamos, que me lo han dicho delante de mí, ¿sabes? Y que me queda un poco, bueno, pues no sé cómo tomarme esto. Realmente, o sea, te miran mal y te presionan para que bebas, realmente. Eso es así. Yo cuando dejé de beber, la primera vez que volví a mi pueblo, ya llevando tiempo sin beber, fueron a pagar una ronda. ¿Y tú qué quieres? Yo dije, una Coca-Cola. Y me salieron con más cerveza, ¿sabes? O sea, que también, hombre, yo tenía cierta fama, ¿no? Pero si no quiero beber, no quiero beber. Y todo, o sea... Y no te lo respetan. No, es que es constante. Es como si... o sea, yo no voy a la gente a decirle, deja de beber. Yo simplemente cuento mi historia y espero que a alguien le sirva de ayuda. Pero yo no le digo a la gente, oye, no hagas esto, no hagas... No, pero eso, o sea... Encima, cuando no lo haces, te dicen que, o sea, con tu sola presencia de abstemio, ya parece que es que les estás juzgando, cuando realmente te estás juzgando a ti. Claro. Por no, ¿sabes? Porque yo no he emitido ningún juicio ni nada, ¿sabes? Pues, o sea, no, porque entonces estaría todo el día echándole la bronca a la gente, ¿no? Porque todo el mundo se pone hasta arriba todos los días, o sea, a los fines de semana, pues no te digo nada. La despenalización de las drogas ha sido una cuestión que yo he defendido mucho, pese a que soy totalmente antidrogas por lo mismo. Pero creo que despenalizarlas evitaría muchos problemas sociales que generan y permitiría orientar recursos a la recuperación de quienes quieren dejar. Sí. Y podría volver a hacer que sea socialmente más aceptable el que no bebe.
Y a cambio de eso lo que encontramos es un mundo místico, esotérico, que glorifica las drogas. Sí, hay mucho de eso. Hay mucha mitología, igual que con el alcohol, pues con las drogas también, claro. O sea, los años 60 no han pasado en balde, ¿no? Claro, es que es un poco eso. Hay pues eso, y me fumo un canuto así de grande y mira que soy un místico. No, tío, eres un fumado. Sí. Pero bueno, claro, o sea, es que estoy en otro nivel, ¿no? En otro nivel de drogadicción estás, pero un poco más, ¿sabes? O sea, Estamos con la ayahuasca ahora, hombre. Sí, ahora está de moda eso, que a mí me tiene bastante alucinado, porque me recuerda mucho a cuando se fueron JJ Benítez y Jiménez del Oso a tomar ayahuasca, que se pusieron a vomitar allí. Pues esas cosas ridículas que va la gente allí a ver, no sé qué esperan ver, la verdad, pero bueno. O sea, y dicen, no, es que he tenido una experiencia, ¿qué experiencia he tenido, no? Más espiritual y tal, te has drogado. O sea, yo no te voy a decir, no te voy a decir que no te voy a juzgar por ello, pero no me das la moto, ¿sabes? No me digas claro, no me digas, joder, fíjate, es que he visto a San Pedro y tal, pues muy bien, tío, pero, y si lo hago yo también lo veo y no creo en él, ¿sabes? Yo qué sé. O sea, es que la gente tiende mucho a mitificarlo, pero bueno, sí que es cierto que legalizarlas, pues legalizar la droga nos reduciría muchos problemas. Y probablemente uno de esos problemas que reduciría sería la adicción. Claro, yo creo que sí, absolutamente. Pero además tiene algo de prohibido. Tiene algo de todavía el rito de paso del joven que por primera vez bebe. Y como dices tú en el libro, que además es tan tremendamente cierto, la primera vez que te bebes, yo me bebí una cerveza la primera porque no había Coca-Cola, si tenía yo una sed mortal en la selva chapaneca. Pero es que la primera vez que bebes algo es horroroso. Sí, o sea, yo recuerdo, o sea, la primera cerveza que bebes es que te sabe a rayos, pero a rayos, y no te digo nada la primera vez que te bebes lo que sea un brandy o un whisky, es que eso, o sea, que no está bueno, ¿sabes? O sea, es que lo que no entiende la gente, o sea, mucha gente que no, pero es que hay que hacerse para que te sepa bien, pues no ves que eso es un problema. Claro. Claro, es que eso es un problema. Claro, eso es un gusto adquirido, eso es la droga, ¿no? O sea, claro. La primera vez que bebes es asqueroso, pero si es eso, es un ritual. Es un ritual, o sea, Ya, yo, Jorge, queridísimo. Muchísimas gracias. Dime. Que cumples 16 años y parece que si no te estrenas bebiendo, pues no eres un adulto, ¿no? Sí. Y eso debería cambiar un poco, porque es un poco absurdo, pero bueno. Hay que irlo cambiando. Muchísimas gracias, Yayo. Lean Vinagre. Yo voy a la mitad, reconozco que no lo he acabado, pero voy a la mitad y veo reflejadas cosas de mi vida, de la época en la que me gustaba beber, aunque no fui tan intenso, pero veo a muchos de mis amigos. Jorge es un sobreviviente, qué bueno, pero hay muchos que se quedaron en el camino y que se quedaron en el camino de maneras horrorosas. Y los viejos rockeros, yo soy un rockero un poco más viejo que tú todavía, hemos tenido que asistir a demasiados funerales como para que esto sea un chiste. Jorge, muchísimas gracias. En otra ocasión hablaremos de rock. ¿Qué te parece? Bien. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Pues esta fue nuestra conversación con Jorge Matías, el Yayo, queridísimo Yayo, y autor de un libro que creo que es importante en este momento, precisamente por eso, porque es tan normal estar un poco achispado que no se da cuenta uno de que está efectivamente drogado.